Bueno, último bloque de Uniendo Caminos, seguimos recorriendo la ruta del arroz en Rocha. En este caso había quedado pendiente del primer bloque la historia de la represa de India Muerta, esa represa que abastece a través de sistemas de canales de riego, bueno, la plantación nada más y nada menos que del arroz de Rocha. Para hacer arroz, ¿qué falta? Falta el agua de riego, porque el agua está ahí, pero para regar no sirve. Falta el agua de riego. ¿Y qué proyecto hay? ¿De dónde se puede sacar? Y bueno, recurrieron al proyecto de Martínez Bula, que se había hecho en 1942-43, lo había hecho el ingeniero de a caballo, y se respetó todo ese proyecto, tanto para el drenaje como para el riego, habiendo después, posteriormente, 4 o 5 proyectos más, pero se respetó ese, y se asumió ese y se llevó a cabo. Y ahí surge la represa India Muerta, que se financia con el Banco República, se expropian las tierras que son de la Intendencia, y ahí empieza todo lo demás, porque muy bien, el agua se junta ahí, pero ¿quién la lleva? ¿Y cómo se recuperan esos campos? Porque una cosa es para ganadería y otra cosa es para arroz. El arroz, si bien está un periodo del año inundado, hay que preparar la tierra con la tierra seca, con el suelo seco, y en un periodo muy cortito de tiempo. Es octubre y los primeros de noviembre. Ahí tenés que sembrar, llueva, truene, mucho, poco. Y para poder sembrar en esa época tenés que hacer muy buenas obras de drenaje. No solamente drenaje, sino contener las crecientes, claro, que era lo más dificultoso. Porque esos cauces de arroyos, como la pendiente eran tan poco, el cauce es ínfimo. Entonces cualquier lluvia que viene, no precisa una gran creciente, enseguida se desbordan y esas aguas se desparraman por esos bañados, esos esteros que te comentaba. El agua no es ínfima la cantidad que saca el cauce del arroyo. El agua va corriendo por toda esa red de bañados. Entonces, bueno, había que canalizar el arroyo, darle caudal, darle curso y contener la creciente, porque por más que se mejorara el cauce del arroyo, el agua se iba a desbordar. Entonces son muros que se hacen, que nosotros le llamamos las rondas, son muros de 2 metros, 2 metros y medio, a veces hasta 3 metros de altura. Pues lo ves, es una monstruosidad, contigua a los cauces de los arroyos. O sea que el agua del arroyo, en vez de desparramarse, va encauzada dentro de esos 2 muros, que a su vez hay toda una ingeniería, porque vos hacés los muros, pero y el agua que estaba afuera, que entraba al arroyo, hay que hacer válvulas, hay que hacer contenciones, hay toda una obra de ingeniería muy efectiva, muy bien hecha, muy bien diseñada, muy económica para lo que representa. Hay diseños bárbaros, y todo un cálculo de ingeniería. Imagínate tú, un ingeniero, para calcular la altura de esa ronda, porque 50 centímetros más cuesta mucho dinero, y 10 centímetros menos no sirve de nada, porque si el agua te pasa por arriba, te la rompe en 2 horas. Entonces, ese diseño que yo siempre me llama la atención, ¿cómo harían? Porque tenés que calcular en toda la cuenta cuánto llueve, cómo escurre esa agua para diseñar esas obras. Y bueno, y así han sido muy efectivas, y así está que se ha podido colonizar, no solamente para el arroz como una avanzada, pero después ese suelo que se plantó arroz ya queda limpio, queda drenado, queda con toda la infraestructura, hasta caminería. Hoy entras en una camioneta al fondo de un bañado donde antes no se entraba ni a caballo. Y bueno, te queda todo eso hecho, y el gran beneficiado indirectamente fue el ganadero, el dueño de aquella tierra, de aquel hombre que quiso que se hicieran estas obras. Ellos, lo más probable es que ninguno de ellos fuera arrocero, y de hecho no plantaron arroces, pero sí lo dieron a terceros para que vinieran, plantaran. Y el arroz también es un ciclo parecido a lo que te decía de la soja. Se planta 1 o 2 años en el campo y después hay que dejarlo 5 o 6 años en descanso, ¿no? Hay una permanente rotación. Una permanente rotación.
Y bueno, y ahí es donde está la ventaja de cómo queda ese suelo para hacer pasturas mejoradas. También se hacen pasturas muy baratas, muy económicas, arriba de ese suelo del arroz. Y bueno, y la productividad se ha multiplicado en esa zona por cifras bárbaras. Y bueno, y a veces cuando el arroz vale más, en vez de dejar descansar 5 años, dejas de descansar 4, 3. Porque el suelo te responde también para el arroz. A eso iba. La productividad no es tan efectiva si no se respeta ese ciclo. La verdad que sí. Haciendo ese ciclo y haciendo praderas, no solamente el arroz le da beneficio a la pradera porque le limpia el campo, se lo entrega con todas esas condiciones, sino que también la pradera le transmite su beneficio al arroz que viene posterior, porque esa pradera mejora el suelo, lo oxigena, lo mejora física y químicamente también por los fertilizantes que se le aplican a esa pradera. Entonces es una especie de simbiosis donde los dos cultivos se benefician, ¿no? Las dos tecnologías. Teniendo en cuenta que estas zonas se cuida mucho el tema de las áreas protegidas. Sí, eso, ahí está. Eso también dentro de las áreas que se recuperaron, de esos bañados que se recuperaron, hay zonas que no son recuperables o son muy poco recuperables, y esas zonas quedaron excluidas de las obras, y son zonas que, como tú dices, son áreas protegidas, que sobre todo son las costas de la Laguna Merín. ¿Qué pasa en la Laguna Merín? Hay otro fenómeno. Ahí todas las aguas de toda esta zona se vuelcan básicamente a la Laguna Merín, aparte de lo del Andrioni que te comentaba, pero todas esas aguas van a la Laguna Merín. Entonces cuando hay grandes crecientes durante mucho tiempo, la Laguna Merín empieza a subir su cauce, a crecer, y ahí sí inunda, sube la cota de la laguna, y ahí quedan campos que quedan inundados, a veces meses, quedan abajo del agua hasta que el verano no las evacúa. Entonces esa franja fue respetada como zona protegida, y algunas otras zonas también de bañadas, costas de las lagunas, también, que eso es un tratado internacional que Uruguay debe respetar de nuevo. Claro. Ha sido un gustazo haber dialogado con usted y que nos pusiera al tanto de la actualidad ganadera aquí en la zona, del arroz, pero también la historia linda de un hombre de a caballo que hizo una especie de estudio para lo que posteriormente sería la represa de India Muerta. Seguro. Yo era el técnico de Samán cuando eso, y bueno, y me tocó vivir esas etapas, hablando con los dueños de las tierras, proyectando las obras. Después están también los canales de riego que no te comenté, porque seguro también hay que llevar, son más de 300 kilómetros de canales que se conduce el agua para acceder a todos sus campos, ¿no? Todo es una cosa muy curiosa, muy novedosa, y se hizo en 10, 12 años, se transformó drásticamente unas zonas que venían de bañados de toda la historia, ¿no? Bien, de esta manera hemos conocido un poquito más del norte de Rocha, de la ruta del arroz. El próximo viernes, a partir de las 22:15, seguimos uniendo caminos a través de CLD TV. Será hasta el próximo viernes.